por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, y a poner tu granito de arena. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hace unas cuantas semanas vimos nosotros un espectáculo lamentable, una cosa, un show montado por el entrante ministro de Salud, el señor Carlos Alvarado, el doctor Carlos Alvarado, que él llamó Congreso Revolucionario de la Salud. Bueno, algunas cosas graves allí se dijeron, se dijo que se iba a violar la Constitución. Ciertamente la Constitución es que nuestro sistema de salud debe ser descentralizado e integrado. Ellos allí un sistema de salud único, concentrado, regido por una estructura prácticamente militar, calcada del organigrama de las redes y las SODIs, etcétera, etcétera. Dijeron también algunas cosas preocupantes acerca de convertir alterar el procedimiento para tener acceso a los posgrados, etcétera, etcétera. Bueno, muchas cosas allí que se dijeron y fueron simplemente eso, pues discurso. Hoy se va a realizar un encuentro, pero de signo completamente distinto. Un encuentro de los sectores de la salud, de todos los gremios del sector salud. Como todos sabemos, el sector salud ha sido vanguardia en la lucha del pueblo venezolano por sus reivindicaciones y también, ¿cierto?, por la democracia y por la libertad. Ana Rosario Contreras. Ana Rosario Contreras es la presidenta del Colegio de Enfermeras de la región capital, punta de lanza de este movimiento de los trabajadores de la salud. Ana, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿de qué trata este encuentro que hoy se va a realizar en el Colegio de Ingenieros? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Sí, bueno, efectivamente hoy los trabajadores del sector salud nos vamos a dar un encuentro con algunos representantes nacionales donde vamos a evidenciar el verdadero rostro de la crisis hospitalaria, porque hay eventos donde se hizo un bypass entre lo que se sueña, un refrito que hemos oído año tras año y que no dijo nada nuevo al país. Hoy nosotros queremos presentarle al país pues una radiografía. ¿Qué está pasando? Lo que todos conocemos, no vamos a decir nada diferente. Desabastecimiento de insumos, fuga de talento, y no es porque seamos deshumanizados, eso lo quiero decirle al país, claro. Talento humano que se está yendo del país porque simplemente perdió la fe en este pueblo, perdió la fe en este gobierno, mejor dicho, no en el pueblo, en estas personas que hoy conducen o pretenden conducir al país. Allí pues nos vamos a dar encuentro, vamos a hacer un planteamiento de cómo está nuestra situación, vamos a presentar una encuesta desde el punto de vista de enfermería de la situación de nuestros hospitales, pero lo más importante, Chugo, ahí no va a ser una parte discursiva, ahí no vamos a dar discurso de lo que no vamos a hacer, no vamos a hacer un refrito de que año tras año estamos escuchando Sistema Público Nacional de Salud, no vamos a dar un refrito de qué vamos a hacer, simplemente yo creo que en salud no hay el día de mañana ni el día de ayer, es el día de hoy. Nosotros queremos, y algo que es importante, y esto lo tengo que decir después de estas luchas que hemos sostenido, que es la participación del pueblo en la defensa del derecho a la vida y a la salud, y no solamente otros derechos, porque ahora como evento sobrevenido tenemos pues una violación reiterada que acaba de hacer el Ejecutivo Nacional en contra de las contrataciones colectivas de todos los trabajadores del pueblo venezolano. ¿Qué necesitamos? Necesitamos pues articularnos en ese aspecto. Estamos conversando con Ana Rosario Contreras,
presidenta del Colegio de Enfermeras de la región capital. Ana, ya para concluir, sabemos que estás desplazada precisamente hacia esa reunión. ¿Cómo le explica el gobierno que haya pasado más de 55 días en conflicto con las enfermeras que están pidiendo un incremento salarial justo, absolutamente justo? Las enfermeras no tienen prácticamente ni con qué lavar el uniforme, ni con qué comprarse un par de zapatos. Estaban pidiendo eso y el gobierno no tenía dinero para satisfacer ese reclamo, para satisfacer ese requerimiento. Y luego viene el gobierno y decreta un incremento salarial de la naturaleza que lo decretó. ¿Cómo se explica eso, salvo que no sea el juego macabro de un régimen insensible con las responsabilidades que tiene para con sus trabajadores? ¿Qué explicación le dan ustedes, las enfermeras, a esa situación? Bueno, fíjate, nosotros no nos sorprende, porque te voy a decir, Chugo, yo creo que ya lo que hace estas personas que hoy están ejerciendo funciones de gobierno en el país, no nos sorprende. Yo creo que esto es un guión. Yo creo que esto es una imposición de un Estado comunal de una manera soslayada, el dar por base lo que es la academia, el tratar de imponer un sueldo lineal. Creo que esto forma parte de un guión de doblar al pueblo venezolano, de subyugar al pueblo venezolano, así como quieren tener al pueblo venezolano en una cola para sacar un dinero, en una cola, con la esperanza de una caja de comida. Nosotros tenemos que dar otro discurso, Chugo, y el discurso es crear conciencia ciudadana, decirle al pueblo, nosotros no podemos seguir en esto. A mí me parece que fue un acto de irresponsabilidad y es un acto y obliga al sector laboral a ponerse firme a defender lo que han sido conquistas de años, que es una contratación colectiva, que es donde no podemos permitir que en este momento estas personas que ocupan cargos de gobierno de manera unilateral borren el esfuerzo de años, de lucha de años del sector laboral y que hoy pretendan imponer su voluntad. Aquí no podemos, 30 millones de venezolanos, permitir que se imponga de manera autoritaria pues un criterio que no fue consultado de manera unilateral, donde den por bola, porque lo tenemos que decir, y es por ello que nosotros vamos en este momento y estamos organizados porque tenemos que hacer una lucha no del sector salud, esto tiene que ser una lucha intersectorial. Aquí nos tenemos que unir todos los sectores porque debemos exigirle que el que ejerza funciones de gobierno gobierne para el pueblo, pero con el pueblo, no de una manera unilateral, donde se ven las costuras de un régimen autoritario que pretende imponer su voluntad en desmedro de la voluntad de un colectivo. Ana, te queremos agradecer vivamente pues que nos hayas ilustrado sobre cuál es la naturaleza y perspectivas de este importante encuentro de los sectores gremiales que hacen vida en el sistema de salud público en Venezuela. Es Ana Rosario Contreras anunciando que hoy a partir de las 8 de la mañana en los espacios del Colegio de Ingenieros de Caracas se reunirán médicos, enfermeras, trabajadores, también sectores de la sociedad civil para debatir estrategias de lucha frente a lo que se nos viene encima, esta emergencia social compleja que según los expertos estamos viviendo y que bueno, traduce en términos sencillos lo siguiente, pues una catástrofe producida no por una lluvia, no por un terremoto, no por un tsunami, sino por algo peor, por un mal gobierno que tiene más de 20 años saqueando el país y destruyendo los servicios públicos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La Fuerza es la unión.
por RCR. Regresamos al Consejo de la Unión al final. Anterior, nuestra invitada Ana Rosario Contreras explicaba por qué en este momento la prioridad de los sectores sociales organizados, de los trabajadores organizados, no es exactamente una demanda puntual de un incremento aquí o un incremento allá, sobre todo cuando uno ve lo que está ocurriendo. Aprovecho este momento para denunciar tres cosas muy concretas. En primer lugar, lo que está ocurriendo en Imparques. En Imparques ni siquiera le han cancelado la nómina completa, el pago completo a la nómina fija de Imparques. Le pagaron unos cuantos jubilados, a unos cuantos contratados y a unos cuantos de nómina fija, pero a estas alturas no le han cancelado la quincena al grueso de los trabajadores y la única explicación que dan es que no hay plata. Una cosa similar, pero más grave, está ocurriendo en Vive TV, donde los trabajadores han tenido que movilizarse y emitir una comunicación denunciando las irregularidades que está perpetrando allí el nuevo presidente del canal, un hombre que quizás ustedes recordarán, un tal Jorge Amorín. Una situación también delicada está ocurriendo en Teves. En Teves denuncian que la ciudadana que era directora de redes, de medios digitales de ese canal, fue expulsada, fue votada por, al parecer, haber cometido un grave delito. Salió embarazada. Esas son las cosas que le está haciendo el régimen a sus propios trabajadores en esos espacios. Por eso hay una reacción importante de todos los trabajadores venezolanos en relación a este tema clave que decía Ana Rosario Contreras, la aplicación de unas escalas salariales que niegan reivindicaciones obtenidas y que vulneran la progresividad de los derechos sociales establecidos en la Constitución Nacional. Por eso tenemos de inmediato en línea a Keta Stefani. Keta Stefani es directiva de FAPUB y FAPUB tiene planteamientos muy serios en relación a este tema. Keta, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es el planteamiento de FAPUB en relación a este tema de la escala salarial y la validez o no de las actas convenios hasta ahora vigentes? Te escuchamos. Sí, buenos días, Chugo. Buenos días a toda tu audiencia. Sí, nosotros en FAPUB salimos de vacaciones en conflicto y ahora el conflicto se va a tener que profundizar. Nosotros vamos a volver a organizar las acciones de protesta porque lo que está haciendo el gobierno con las tablas salariales es definitivamente liquidando el derecho a la convención colectiva. Un derecho que es constitucional, un derecho que está suscrito en los convenios de la OIT. Se trata de derechos adquiridos que está negando con la manipulación que ha hecho unilateralmente de las tablas, porque eso también hay que decirlo, eso es algo que ellos hicieron conciliábulo en un gran misterio de espalda a los distintos sectores de trabajadores, y en el caso de las universidades es la tabla que salió porque la filtraron en un chat de directores de prensa, porque eso era un misterio, esa tabla, y que luego ellos reconocieron en el ministerio que esa era la tabla que piensan aplicar. Bueno, esa tabla liquida completamente la carrera académica, es decir, ellos la distancia, la interescala entre los cargos la reducen significativamente. En el caso de los obreros pasaron de 5 a 2%, en el caso de los empleados pasaron de 7 a 2%, en el caso de los profesores pasan de 13 a 6%. Lo que hace que un profesor ascienda en el escalafón es la experiencia, porque son 4 o 5 años que tienen que pasar a juro para poder ascender en el escalafón, es la experiencia, en la formación. Así, por ejemplo, usted para ascender asociado tiene que sacar el doctorado, y es la investigación científica que se haga, que tiene que ser un trabajo completo, que tiene que incluir la publicación de los trabajos científicos. Entonces, eso lo liquida completamente, ¿verdad? Una diferencia entre un escalafón y otro de 6%. Y eso es lo que el gobierno está haciendo, eso acaba con la carrera académica también. Lo que el gobierno va a producir, y en general, porque esa es la tendencia general, lo que hizo con las distintas tablas de los distintos sectores es pasar una planadora, es reducir la distancia entre los cargos. Entonces ahí hay esas dos cosas. Por un lado, es un derecho progresivo que está siendo liquidado, porque además hay un conjunto de primas que empieza a desconocer, pero por otro lado es una cosa hecha en conciliábulo, en una macolla,
en una cúpula podrida, y entonces esa cúpula podrida lo que está negando la posibilidad en Venezuela de una diferenciación salarial con base en el mérito y con base en la experiencia y con base en el conocimiento, y eso liquida toda posibilidad de desarrollo científico, tecnológico, en el caso de las universidades, pero de desarrollo en general. Da lo mismo estudiar que no, da lo mismo en el propio ejercicio de la profesión o del oficio que tenga un trabajador, pues da lo mismo prepararse, formarse, que no, y eso lo que hace es acabar con el valor del trabajo en Venezuela. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Entonces, hay un ajuste salarial que se anuncia como medida compensatoria, un paquetazo, porque eso es la medida compensatoria de un paquetazo de una devaluación inmensa, de una subida, una escalada de los precios inmensa, del aumento de los servicios, el aumento de la gasolina. Todo eso se pretende compensar con un ajuste de salario que ya en términos de valor real va por la mitad, y todavía no lo hemos cobrado. La universidad no hemos cobrado la semana que supuestamente ellos iban a cancelar el día viernes, y que en el caso nuestro no es la semana del salario, sino del salario mínimo. Ni siquiera son los 450, sino ellos mandaron a pagar 420, porque dividen entre 30 y multiplican por 7. Y el mes tiene 30 días, entonces no es entre 4 partes exactamente, y esa es la cuenta que ellos sacan para mermar aún un pago que tampoco se ha producido. La tendencia con la hiperinflación es a que ese salario, que ya va por $15 al mes, ese salario mínimo se siga reduciendo hasta volverlo a llevar al dólar al mes que era en el momento del paquetazo, y ellos se quedan con sus paquetazos, se quedan con la desalarización de los trabajadores y con la eliminación de las distancias, es decir, reducen aún más los sueldos de todo el mundo, porque ya la mayoría de la gente no estaba en salario mínimo. Esa es la política del gobierno, y por lo tanto la federación responde con una radicalización del conflicto. Nosotros estábamos en sesión permanente, hemos estado trabajando durante el mes de agosto con las distintas organizaciones, con los distintos sectores de trabajadores. Vamos a un encuentro de de dirigentes sindicales y gremiales el sábado 22, con toda la dirigencia de todos los sectores. Es un encuentro que tiene que trascender las articulaciones que hoy existen, por ejemplo la Unidad de Acción Sindical y Gremial, que ya reúne bastantes sectores. Es un encuentro que va mucho más allá para ahí definir el plan de acción. Desde ya podemos anunciar que para el miércoles de la próxima semana se está preparando una protesta nacional de los trabajadores de los distintos sectores. Se están desarrollando las reuniones entre intersectoriales para garantizar una protesta masiva, porque esta protesta va a ser en la calle, este rechazo. Esta es una lucha que se va a desarrollar en la calle por los derechos progresivos de los trabajadores. El gobierno no puede, en una reunión de 4 personas o de quien sea, agarrar un papel y desbaratar las tablas y desbaratar los convenios de trabajo de los distintos sectores de trabajadores dependientes del Estado. Y eso es lo que ellos han hecho, y eso no lo vamos a aceptar. Esas son unas tablas que el gobierno pretende imponer y que nosotros no nos vamos a dejar imponer. Keta, era la profesora Keta Stefani, de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPU, dándonos una visión muy clara de lo que está ocurriendo, y además haciendo un anuncio muy importante: este encuentro de todos los sectores gremiales y sindicales del país para crear una articulación por encima de las instancias de articulación que hoy existen, mucho más amplia, mucho más profunda, para dar la lucha en los términos y con el ancho que hay que dar. Ahora, no se equivoque quien me escuche y piense que este rechazo a estas tablas que buscan aplanar la remuneración es simplemente un tema del gremio universitario por las características académicas de este gremio. No, es una conducta, es una reacción de todos los sectores del ámbito laboral. Vamos a conversar ahora con un dirigente obrero del sector petrolero. Desde Amuay tenemos en línea a Iván Freites. Iván, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, desde la perspectiva de los trabajadores petroleros, ¿cuál es el impacto de este intento de aplanar la remuneración y de convertir el salario mínimo en salario universal? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Gracias por la oportunidad que nos da
siempre de dirigirnos al país y al mundo. El programa tuyo muy escuchado, cientos de miles de personas que escuchan tu programa, y eso es lo mejor en lo cual nosotros nos podemos desempeñar, porque sabemos cómo estamos con la información en Venezuela. Bueno, lo que pasó el lunes, yo estaba en la Federación Petrolera, yo soy directivo, secretario profesional y técnico de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, la antigua Fedepetrol, fundada en 1946, y lo que pasó allí dio una imagen en la cual está el sindicalismo venezolano, que empezó a partir del año 2002. En el año 46 se aprueba la primera convención colectiva petrolera. Anteriormente hubo la huelga petrolera del año 36, a la muerte de Gómez, y nosotros logramos allí establecer relaciones laborales mínimas, como tener agua potable, viviendas dignas, zonas de descanso, las áreas petroleras, en las instalaciones petroleras. Bueno, a partir del año 46, cuando se logra ese contrato colectivo, nosotros logramos que ese contrato colectivo con las transnacionales fuera progresivo. Ese fue el primer contrato colectivo que se firmó en Venezuela. Habían previos acuerdos, habían acuerdos entre las partes de otros sectores, pero oficialmente ese fue el primer contrato colectivo del sector petrolero. ¿Qué pasa a partir del año 99? En Venezuela empieza un plan para acabar con la principal convención colectiva de los trabajadores en Venezuela, y uno de los contratos colectivos más fuertes y con mejores beneficios en el continente, que es el contrato colectivo petrolero. Bueno, a partir de ese momento asume para el gobierno un señor que se llama Willy Rangel, asume la conducción del movimiento sindical chavista. Ahí empieza a ser desmantelado el contrato colectivo del sector petrolero. ¿Y qué se busca con desmantelar el contrato colectivo del sector petrolero? La igualdad hacia abajo. Will Rangel lo dijo ayer, que Ricardo Menéndez le dijo que los trabajadores venezolanos, y muy puntualmente los trabajadores petroleros, teníamos que ir a una escala salarial única. Y al desmantelar, al señor Will Rangel decir esto, es el desmantelamiento de la convención colectiva más importante del país, y al acabar con la convención colectiva más importante del país, otrora convención colectiva emblemática que se tomaba en referencia para discutir otras convenciones colectivas, al acabar con esto y al ir a la igualdad, ¿qué es lo que están acabando? Están eliminando en sí la convención colectiva, el salario, una conquista universal que es el salario, eliminando las organizaciones sindicales, las organizaciones gremiales, eliminando la meritocracia, que ya lo habían hecho en el 2004, eliminando los beneficios que establece como derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, establecidos todos estos beneficios en la Convención Colectiva Petrolera. Al ellos hablar también de la igualdad, eso es algo que no es casual en Venezuela, y es la primera vez que pasa en el mundo. En Cuba está establecido la igualdad de salario para todos los trabajadores. Se elimina el talento, eliminan el talento. El Estado manejará de forma directa los aumentos salariales, y el Estado se abroga a sí mismo la conducción y los beneficios laborales de los trabajadores, desaparecen los beneficios laborales, todo es dictatorial. Bueno, en todo este escenario, nosotros le decimos al país,
tenemos que salir a defender la convención colectiva. La convención colectiva no es una dádiva de ningún patrono, el salario no es una dádiva de ningún patrono, no es que le caímos bien a alguien o nuestros sindicalistas anteriores lograron esto porque se pusieron de acuerdo y los patronos, no, vamos a darle tanto a ellos porque ellos son buena gente. No, eso costó sangre, costó cárceles, costó éxodos, costó exilio, costó familias destruidas, empresas que tuvieron que irse del sitio donde estaban, porque si buscaban un acuerdo, las dictaduras arremetían contra las organizaciones sindicales y las empresas. Es una situación de que nosotros tenemos que defender estos logros, y esos logros están establecidos, como dice Queta, en convenios internacionales. El salario es una conquista universal, la convención colectiva es una conquista universal, y todo está establecido en la Constitución del 99, y esa Constitución del 99 establece en su artículo 89 que los derechos laborales son progresivos, son intangibles. Además establece en su artículo 91 el derecho a tener un salario básico, tomando como referencia para su establecimiento el costo de la canasta básica. También establece en su artículo 95 la libertad sindical, en su artículo 96 el derecho a la convención colectiva, que el Estado tiene que garantizar la convención colectiva. También establece en su artículo 97 el derecho a huelga. El derecho a huelga es constitucional. También tenemos que decirle al país, cuando hablamos en el artículo 91, cuando se habla en el artículo 91 de que los trabajadores tienen que tener un salario básico de acuerdo al costo de la canasta básica. Bueno, el costo de la canasta básica para agosto, según lo que establece la Asamblea Nacional en sus estudios de la inflación, que fue 223%, el costo de la canasta básica para agosto debe haber llegado aproximadamente a 4.500 millones de bolívares. Es decir, un trabajador, el que tiene el salario mínimo, el salario básico, lo menos que tiene que ganar es 4.500 millones de bolívares fuertes, no 180 millones de bolívares fuertes. Es decir, el salario mínimo está más de 20 veces por debajo del costo de la canasta básica. Nosotros le decimos al país, y ahorita Queta acaba de decir que vamos a ir a unas protestas de todos los sectores este próximo miércoles 19. Bueno, invitamos a todos los trabajadores del país a que se sumen. ¿Y qué vamos a exigir nosotros? Vamos a exigir una escala móvil de salarios, que el salario sea pagado en efectivo, igual que las pensiones, que este salario, debido a la inflación y a los cambios que estamos sufriendo en Venezuela, que todos los días aumentan 4% los precios, bueno, que este salario sea pagado semanalmente. Nuestras exigencias tienen que ir por allí, semanalmente pagándonos el salario, con una escala móvil de salario, porque el gobierno estableció en el paquete de Maduro, estableció que los tributos, las empresas tienen que pagárselos semanalmente. Es decir, subió el IVA al 33% y todos los tributos tienen que pagárselos semanalmente. Ellos pueden calcular eso, también pueden calcular el salario. Nosotros tenemos que exigirle al gobierno nacional el rescate del derecho a la salud. En Venezuela es mentira que hay salud gratuita, que hay educación gratuita. Ayer pasaban unos números de fe y alegría que más del 70% de la matrícula escolar que tuvieron en el año 2017 no se inscribió para este periodo escolar 2018-2019. La salud, tú tienes que llevar hasta el algodón, hasta la jeringa, es decir, la salud está privatizada, tienes que llevar tú todo lo que para que te puedan atender. Los trabajadores de la salud hacen de tripas corazón para poder salvar los pacientes, niños muriendo desnutridos. Solamente en el hospital de Valera murieron desde enero a esta fecha, han muerto 92 niños por enfermedades gastrointestinales, por desnutrición,
Y nosotros, los trabajadores, no podemos seguir permitiendo que esto ocurra en Venezuela. Nosotros tenemos que rescatar la democracia en Venezuela. ¿Y qué es la democracia? La democracia es que un padre de familia trabajador tenga cómo comprarle los útiles escolares, los uniformes a sus hijos, que van a empezar clases este 17 de septiembre, este lunes 17. La democracia es que ese trabajador vaya a un supermercado y llene el carrito de comida y no dependa de una dádiva de un gobierno, de una comida en mal estado, una comida que no está consona a lo que debe ser la alimentación de una familia. La democracia es que un trabajador tenga un salario digno, que le dé poder adquisitivo y que viva bien. Eso es la democracia. Y por eso es que los trabajadores del país vamos a rescatar la democracia en Venezuela. Amén, Iván. Yo quiero agradecerte pues que nos hayas dado este feedback porque nos permite ubicar las respuestas de todos los sectores laborales del país, todo este arco que va desde los profesores universitarios hasta los trabajadores petroleros, pasando por supuesto por esta vanguardia en la lucha que han sido los trabajadores de la salud. Era Iván Freites de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hacía alusión en la parte final de su exposición nuestro anterior invitado Iván Freites, dirigente obrero Iván Freites, a la situación en Fe y Alegría. Ciertamente ayer se conoció una información que, repito, no es una noticia, es una tragedia. Yo, que vengo de los Magallanes de Catia, que viví en Caricuao también, que tengo décadas trabajando en los barrios populares, sé la presión que hacían las familias en los sectores populares para lograr inscribir a su niño en la escuela de Fe y Alegría, porque tener en el barrio al niño en la escuela de Fe y Alegría era tener la tranquilidad de que el niño estaba a salvo, de que el niño estaba no solamente en la escuela, sino en una escuela de altísima calidad, que estaba a salvo. No me refiero simplemente a los peligros de la calle, sino también en un desarrollo positivo, con valores, con principios. Eso era el sueño de una familia humilde en Venezuela. Ayer se conoció que para el año escolar que debe empezar la próxima semana, se ha inscrito en Fe y Alegría, en las escuelas de Fe y Alegría, menos de la mitad de la matrícula que cursó el pasado año escolar. Esto, repito, es muy grave, pero la gravedad de esto no es para echarnos a llorar, sino para articular estrategias que permitan enfrentar esta situación y de alguna manera paliar este efecto desastroso. Por eso buscamos la opinión de una maestra que hemos escuchado acá. Cada vez que tenemos no solamente que entender lo malo que está ocurriendo, sino también entender cómo podemos nosotros como pueblo, como sociedad, como ciudadanía, aportar para superar este momento complejo y difícil. Me refiero a Luisa Pernalete. Luisa es activista del Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría. Luisa, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿cuál es esta situación con la matrícula de Fe y Alegría y qué podemos hacer como sociedad frente a ello? Te escuchamos. Sí, muy buenos días, Chu, y muchas gracias por
por hacer de la educación un tema de preocupación pública, que no puede ser solamente de nosotros los educadores. Mira, yo quisiera poner como otro tiempo en el verbo, ¿no? Más que decir que no se inscribieron, vamos a decir que no se han inscrito. O sea, la mitad de los que ya se han debido reconfirmar su inscripción no se han inscrito. ¿Por qué? Porque el mes de julio fue muy difícil para todo el mundo, ¿no? Entonces yo tengo la fe y la esperanza de que ahora en septiembre y en octubre puedan muchos de esos que no se inscribieron en julio, que lo hagan ahora. Yo sé de algunos que no les dio tiempo, que no pudieron, que etcétera, pero yo sé que muchos otros van a entrar, ¿no? De todos modos se nos pueden quedar muchos por fuera. Y yo creo que más que echarnos a llorar, como bien decías tú, sabes que uno llora es para ver mejor por dónde se camina, para eso se llora, ¿no? Ajá, eso es bueno porque eso limpia la mirada, ¿no? Uno llora y dice, y ahora vamos a ver por dónde caminamos. Nosotros pensamos que debemos hacer una gran campaña ahora para que las mamás, las familiares, lleven a sus hijos a la escuela, ¿no? Y no solamente los que tienen niños en edad escolar. Usted que no tiene niños en edad escolar, ya yo no tengo edad para tener niños en edad escolar, pero tengo muchos ahijados. Entonces vamos a ver qué ahijado no ha ido todavía a inscribirse, ¿no? Y ayudar a facilitarle que lo haga. Uno, diciéndoles que no importa que no tenga los útiles, que venga, que lo importante es que llegue. Segundo, que las mismas escuelas ya la próxima semana pongan su aviso, te estamos esperando. Tercero, que tengamos algunas movilizaciones en la onda de invitar a los vecinos que se acuerden que todavía hay tiempo para hacerlo. Y cuarto, que también la sociedad en general entienda que sin educación no hay ni presente ni futuro para los niños. No hay ni patria, o sea, sin educación no hay patria. Sin educación no podemos reconstruir este país. Entonces, tiene que ser una campaña de toda la sociedad, no solamente de ayudar a que vaya el niño a la escuela, sino también de que protejamos a la escuela y protejamos a los maestros. Me decía una vecina aquí en Barquisimeto que tenía un preescolar que lo cerró, entre otras cosas, porque no puede con los costos, pero también porque de 8 maestras que tenía, terminó con 2. Entonces también necesitamos hacer un llamado a los maestros que no se nos vayan, pero además el llamado es protegerlos, porque yo entiendo que la desprotección es para todo. Pero sí pienso que el cerebro creativo se impone, o sea, ¿qué más hacer para ayudar a que los niños que no se han inscrito lo hagan? Y para que la mamá que está pensando mejor es dejarlo sin escuela, no señor, que vaya. Me preocupan más las escuelas que van a cerrar, eso sí me preocupa porque aquí no se han hecho nuevas escuelas, suficientes nuevas escuelas. Yo estoy seguro que muchos de esos que asistían a escuelas privadas sin subvención van a tocar nuestras puertas y nosotros mientras tengamos cupo, por supuesto, vamos a tener las puertas abiertas, ¿no? Pero no vamos a tener para todo el mundo, porque si Antier dice que va a cerrar 400 escuelas, no sabemos, por yo soy de 6 que cerraron aquí en una urbanización aquí en Barquisimeto, entonces nosotros no vamos a cubrir, nosotros solo tenemos 174 escuelas en todo el país. Es mucho para ser una sola organización, pero es muy poquito para lo que el país necesita, ¿no? Entonces, ciertamente la alianza tiene que ser familia y escuela del mismo lado de la cancha, sociedad y escuela del mismo lado de la cancha, porque son nuestros niños, son el presente y el futuro lo que estamos desperdiciando, y eso sí no lo podemos, no nos va a permitir nuestra conciencia, ni nos va a permitir el futuro nos va a cobrar estas cuentas. Luisa, te agradecemos altamente que nos hayas regalado no solamente la confirmación de esta información terrible, sino además una mirada que permita abordar esto de manera proactiva, de manera resiliente. ¿Cómo hacer frente a esta realidad? Nos plantea Luisa Pernalete. Bueno, vamos a activarnos, vamos a hacer todo lo posible en nuestro ámbito familiar, comunitario, nuestro grupo de amigos, nuestra área inmediata. ¿Qué niño no se ha inscrito y vamos a llevarlo a la escuela, por el amor de Dios? ¿Qué niño se quedó sin inscribirse al final del año pasado para inscribirlo ya y para ir a buscar de la manera que sea
cupo en esta situación en que la bomba solo mata gente que detonó Nicolás Maduro sobre el pueblo venezolano, no destruya por completo la capacidad del sistema educativo para atender a la niñez venezolana. Lo dice de manera bella Luisa Pernalete, esta situación provoca llanto, ¿no? Pero uno llora para limpiar la mirada y ver con más claridad dónde se camina. Bueno, la situación es muy, muy grave, porque lo que no quiere el gobierno es precisamente que tengamos la mirada limpia. Es decir, toda esta crisis que está ocurriendo, hablamos con la gente de la salud, con Ana Rosario, y hablamos con los trabajadores petroleros, hablamos con los profesores universitarios, hablamos ahora con los maestros de Fe y Alegría. Todo este drama el gobierno quiere que sencillamente no se sepa, como que si ocultando la cosa, esta desapareciera, y sus efectos y sus costos también. Un ejemplo de esta censura que quiere aplicarse de manera masiva al país es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el tema de los CLAP. Como todo el mundo sabe, el CLAP tuvo un alza brutal en su costo. La caja CLAP costaba 25.000 bolívares fuertes y graciosamente viene ahora a costar 10 millones de bolívares fuertes, es decir, 100 bolívares soberanos. Ese alza brutal esconde un conjunto de cosas, un conjunto de negociados, etcétera, etcétera, que han venido siendo revelados al país por la actividad de un grupo de periodistas de investigación que están en el portal armando.info. Bueno, los periodistas que hacían esa investigación se tuvieron que ir al exilio, perseguidos por el gobierno, y ayer hubo un nuevo paso en ese proceso de persecución. Pero dejemos que sea uno de los periodistas afectados que nos refiera exactamente qué fue lo que ocurrió. Vamos a escuchar de inmediato una entrevista que le hicimos más temprano al periodista Roberto Denis de Armando.info, uno de los 4 periodistas venezolanos que está en el exilio por esta situación y que ayer fue víctima de una nueva agresión. Escuchemos. Efectivamente, en la tarde de ayer se tuvo conocimiento de un curioso procedimiento. Llegó un oficio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, a la Dirección de Habitación de 4 periodistas venezolanos que se encuentran en situación de destierro forzoso, de exilio forzoso, en función de un contencioso que contra ellos tiene un empresario de origen colombiano, vinculado al parecer, de acuerdo a la investigación realizada por el portal Armando.info, con los negocios que están en el entorno de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. Uno de los periodistas afectados por esta situación es Roberto Denis, y lo tenemos en línea en este momento. Roberto, muy buenos días. Por favor, dinos de qué se trata toda esta situación que ayer circuló por las redes. Te escuchamos. Hola, Chugo, buenos días, gracias por el contacto. Como bien decías, ayer fuimos notificados, nos llegó una comunicación, un oficio de CONATEL, 4 periodistas de Armando.info, que son básicamente los 3 editores, y en este caso yo, que soy reportero, periodista de Armando.info, en el que CONATEL nos notifica que no podemos mencionar por medios radioeléctricos al empresario colombiano Alex Naín Saab Morán, a quien nosotros hemos venido investigando desde hace poco más de un año, yo diría ya casi 2 años, porque este empresario colombiano, hay toda una trama empresarial vinculada a él, con personajes vinculados a él y otros empresarios también cercanos a él, que prácticamente son los principales beneficiarios del negocio de los CLAP, en concreto del tema de la importación de comida que viene de México, que ahora está llegando de Turquía y que ha llegado de otros países como Brasil también. Este empresario nosotros nos demandó a finales del año pasado. Nosotros, después de un tiempo de valorar con abogados allá y saber, digamos, lo que estábamos investigando y querer continuar con esa labor, nosotros salimos en febrero de Venezuela porque sabíamos lo que venía y en efecto es lo que se está confirmando. Hace una semana, que por cierto hablamos también contigo, Chugo, hace una semana esta misma, la jueza que lleva esta demanda oficializó la prohibición de salida de nosotros del país, y más recientemente lo que terminó oficializando la jueza
es la prohibición a que lo podamos mencionar. Dicho de otra manera, es una prohibición expresa a que lo sigamos investigando. Estamos conversando con Roberto Denis, periodista venezolano, hoy en situación de migración forzosa en virtud de esta situación que nos está explicando. El portal armando.info realiza una investigación sobre el tema de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP. En esa investigación surge el nombre de un empresario colombiano y este empresario colombiano utiliza la justicia venezolana para restringir la capacidad de emisión de información por parte de este portal nacional. Roberto, ¿cuál crees tú que es el mensaje que quiere dársele no solamente a Armando.info, que por cierto ha sido objeto también de múltiples ataques electrónicos para tumbar el portal, sino cuál es el mensaje que se le quiere enviar a todo el periodismo venezolano y a todo el país? Sí, yo coincido contigo, Chugo. Esto no es un mensaje solo para nosotros, esto es un mensaje para todos los periodistas, así como fue un mensaje recientemente lo que veíamos hace días de la anulación del pasaporte sin ningún motivo y sin ninguna razón a Nelson Bocaranda. Aquí el mensaje está muy claro, aquí el mensaje es buscar silenciar todas las voces críticas e independientes que quedan todavía en la sociedad venezolana y que desde pequeños espacios, más que nada en el mundo periodístico, en el espacio digital, queremos continuar informando y publicando historias que creemos que la opinión pública debe conocer. Bueno, lo que se pretende es silenciarlo, y en el caso específico nuestro el mensaje es muy terrible porque la jueza que toma esta decisión lo que está colocando, es decir, ella está colocando por encima el honor y la reputación que tiene este señor, este empresario colombiano, Alex Saab, ella está colocando ese principio, digamos, sobre la posibilidad que tenemos los venezolanos de conocer realmente qué hay detrás del tema de los CLAP, porque como hemos visto, los CLAP no solo se han convertido en una política de control social sobre la población, sino que se han convertido también en una oportunidad de jugosos negocios para gente muy cercana al poder. Entonces, esta jueza está poniendo por encima los intereses del empresario Alex Saab sobre la posibilidad que tiene toda la sociedad, que tiene la opinión pública, de conocer qué es lo que hay detrás de una política pública. Es insólito el criterio, pero bueno, nosotros cuando tomamos la decisión de salir de Venezuela, fundamentalmente la tomamos por el tema de que queríamos seguir investigando porque creemos que esto debe conocerse, creemos que la sociedad venezolana tiene que conocer que buena parte del dinero que se mueve en estos negocios de las importaciones de los CLAP es un flujo enorme de dinero que se está moviendo en paraísos fiscales, que por cierto varios países y varias jurisdicciones están investigando, y resulta que en Venezuela una jueza pretende prohibirlo. Roberto, te queremos agradecer que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 12 de septiembre. Era Roberto Denis, periodista venezolano, parte del staff del portal armando.info, hoy en situación de exilio, pero manteniendo la decisión de seguir trabajando y seguir informando al pueblo venezolano. Gracias, Roberto. Gracias a ti, Chu. Un saludo a tu audiencia. Con esta declaración que nos diera Roberto Denis, terminamos nuestro espacio de hoy, no sin antes informar lo siguiente. Ángelo Vázquez, el hijo de Yudeisi Vázquez, por fin apareció. Este tema que aquí visibilizamos, que aquí hicimos público junto con muchos otros medios digitales que también se hicieron eco de esta denuncia, funcionó la presión de la opinión pública, funcionó la denuncia a través de los medios de estos medios de comunicación, y apareció el niño. Ojo, celebramos que el niño haya aparecido y que esté junto con su madre, pero exigimos que se investigue qué fue lo que realmente ocurrió, cómo se produjo la desaparición de este niño, quién lo había secuestrado, si es que ese secuestro se produjo, y sobre todo, por orden de quién.
Eso es demasiado importante y exhortamos a las organizaciones de derechos humanos a que no desfallezcan en esa búsqueda y en el procesamiento de esa denuncia. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.